entrenando a otro más. La palabra entrenador tiene que cobrar sentido en nuestras vidas, porque la palabra entrenador me permite a mí entender que tengo que traspasar práctica, conocimiento a otro, que es la palabra discipulado. Un discípulo es un aprendiz, pero ese aprendiz necesita de su entrenador. Tú y yo tenemos que ser entrenadores. Y la pregunta es, ¿cómo ser entrenador personal? ¿Cómo ser entrenador personal? Y estoy hablando de un entrenador de allá afuera. Para ser entrenador personal hay que estudiar la carrera de ciencias en la actividad física y el deporte. Y luego especializarse en la materia cursando un máster en entrenamiento personal. Eso es allá afuera, fíjese. ¿Cuáles son los requisitos para ser un entrenador personal? Número 1, tener la formación académica adecuada en materia de entrenamiento. Número 2, ser empático con cada persona. Número 3, ser comprometido y constante. Número 4, actualización de los conocimientos regulares. ¿Cómo ser un entrenador personal allá afuera? ¿Usted cree que el entrenador que está en el gimnasio nada más porque aprendió ciertas rutinas ya está ahí? Hay una carrera especial para ser un entrenador. El mundo laboral demanda la mejor capacitación o el mejor entrenamiento hoy en día. El que no se actualiza se queda atrás. Y eso es en el mundo laboral. El que no se actualiza se queda atrás y difícilmente va a agarrar trabajo. Como cristianos también debemos ser entrenados y debemos anhelar lo mejor para nuestro servicio al Señor. Y la Biblia nos habla de entrenamiento, de discipulado, pero muchas veces no queremos ser entrenados o no queremos responder al entrenamiento. Sin embargo, en la palabra de Dios encontramos la historia de un varón llamado Timoteo. Ahí en capítulo 16, versículo 1 al 5, encontramos la historia de Timoteo. Por eso el mensaje se titula El Espíritu Santo entrenando a otro más. Porque cada creyente tiene que ser un entrenador. Cuando mamá pato va en el agua, todos los patitos hacen una fila. ¿Han observado eso, verdad? ¿Cuántos patitos siguen a mamá pato? Uno. Y cada patito sigue a otro patito, ¿verdad? No hay mamá patos que tienen muchos patitos. Y hay mamá patos que tienen pocos patitos. Pero ya sean muchos o sean pocos, un patito sigue solamente a mamá pato y el resto siguen a un hermano pato. ¿Sí? Y hacen una fila. Así que si mamá pato se mueve hacia la izquierda, el patito que sigue a mamá pato se mueve hacia la izquierda. Y como el segundo patito ve que su hermano patito se mueve a la izquierda, también él se mueve. Y así sucesivamente. Así que un mamá pato se convierte en entrenadora del primer patito. Y el primer patito se convierte en entrenador del segundo. Y el segundo del tercero. Y del tercero. Y hacemos una cadena, ¿verdad? Eso es lo que Dios quiere en su iglesia. Cada discípulo debe de ser un entrenador. Vayamos a la palabra del Señor. Versículo 1, por favor. Hechos,
Hechos 16, versículo 1. ¿Lo tiene? Amén. Vamos a leer juntos, dice así. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. El Espíritu Santo entrenando a otro más, porque no está entrenado. ¿Estaba entrenado Timoteo? ¿Sabía de la Biblia? Sí. ¿Conocía de la Biblia? Sí. ¿Era fiel creyente? Sí. ¿Estaba entrenado para hacer el ministerio? No. Timoteo era un joven con conocimiento de la Biblia, como muchos en la iglesia conocen de la palabra del Señor. Llegó a creer en Cristo porque su abuela y su madre creyeron primero en él. Eso lo vemos en 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Primera, 2 Timoteo 1, 5. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Como nuestros niños ahorita reciben su clase especial para ellos y están conociendo del Señor. Y qué bueno, un hijo que conoce la palabra del Señor desde pequeño, esperamos que prosiga toda su vida conduciendo su vida bajo los principios de Dios. Timoteo creció así, pero le faltaba entrenamiento. En 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 2, 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 2 dice, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz del Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Timoteo, verdadero hijo en la fe. Pablo lo llama hijo en la fe, porque sin duda alguna Pablo lo ganó en su primera visita para Cristo. Recordemos que muchas personas en la primera visita que hizo a Listra creyeron por la predicación del apóstol Pablo, y sin duda alguna Timoteo fue uno de ellos, de los que creyeron. Por eso Pablo se atreve a decirle, verdadero hijo en la fe. ¿Cuántos hijos tienes tú en la fe? ¿A cuántos has ganado para Cristo? Y el hecho de que los ganemos para Cristo, van a aprender de Cristo, estarán aprendiendo de Cristo, pero les falta entrenamiento. Cada cristiano necesita ser entrenado. Timoteo vio a Pablo y lo vio ganar almas para Cristo. Vio a Pablo ser golpeado a causa del evangelio. Vio a Pablo, a pesar de todo, seguir adelante, porque fue en Listra donde le dieron una buena golpiza. La Biblia dice que lo sacaron afuera de la ciudad porque lo dieron por muerto. ¿Acaso no lo vio Timoteo? ¿Sí? ¿Acaso no lo vio la iglesia de Listra? Sí. Porque al final dice que rodearon a Pablo. Me atrevo a pensar que algunas hermanas estaban llorando, pobrecito Pablo, ya se lo echaron. Pero dice que él se levantó, ¿verdad? Y allá va otra vez para adentro Pablo. Lo vio Timoteo. ¿Por qué menciono esto? Porque cuando Timoteo es tomado, él sabe los riesgos que corre de predicar el evangelio. Timoteo es un joven que cree en Cristo, inexperto, necesita ser entrenado. Pero muchos hermanos en las iglesias, déjeme decirle que han pasado su vida en la iglesia y no quieren ser entrenados.
Estaba leyendo el libro Una revolución del discipulado de Stephen Smith y Jim Kay, y cuentan la historia de un varón, creo que lo comenté, no sé si el domingo pasado o anterior, 21 años de cristiano y no había ganado ni un alma para Cristo. En su año 21 lo entrena Jim Kay, 3 meses después tiene 36 familias para Cristo, año y medio después tiene 50 iglesias para Cristo. Tan solo porque fue entrenado. Necesitamos entrenamiento. Necesitamos entrenarnos. Necesitamos accionar. Muchas personas en las iglesias sirven al Señor sin ser entrenados. Bendito Dios por su disponibilidad y hacen lo que pueden. Gloria a Dios por lo que hacen. Pero necesitan ser entrenados. Y se necesita entrenamiento. Porque es mejor servir al Señor siendo entrenado o capacitado. ¿Crees tú que los sacerdotes en el Antiguo Testamento nada más se aventaban a hacer las cosas porque sí? No, hermano. Analice bien Levítico, cómo le dicen que van a hacer las cosas. Era todo un entrenamiento, hasta para bañarse, tenían un formalismo para bañarse, ¿sabía usted? Y el sacerdote el día de expiación se bañará 7 veces. O sea, 7 veces enjabonaba, 7 veces enjuagaba. 7 veces. Y si después de bañarse se salpicaba con algo, ya se rompió su formalismo. A meterse a su casa y estarse guardadito, para que al otro día volviera a empezar el ritual del baño tempranito 7 veces y cuidarse de que no se volviera a salpicar, porque si se salpicaba otra vez a guardarse a su casita. Así de estricto era, hermanos. Hacían las cosas tan elaboradamente que tenían que estar al pie. Por eso decía la Escritura, estará el sacerdote experimentado con el sacerdote joven. ¿Para qué? Para que aprendiera. El sacerdote joven tenía que estar viendo al sacerdote ya experimentado cómo hacía las cosas, porque el día de mañana ese joven iba a crecer y tenía que enseñar a otro. Está ahí en la palabra, el entrenamiento. Y es importante que tú, amado hermano, y yo nos estemos entrenando. En los trabajos hoy en día, las compañías siempre ofrecen capacitación para poder desempeñar mejor el trabajo. Licenciados en no sé qué terminan haciendo otras cosas por las cuales no estudiaron. ¿Es en serio? Y las compañías lo saben, así que ofrecen capacitación. ¿Para qué? Para que desempeñen el buen trabajo. Hagan el trabajo y resuelvan los problemas que se suscitan en el trabajo. Así se le llama hoy en día capacitación, pero en otras palabras, entrenamiento. Timoteo pudo haber puesto como pretexto para no aceptar, amados hermanos, dicha capacitación, el hecho de haber visto la persecución. Pudo haber dicho, no, apóstol Pablo, no voy, porque te golpean gratis. No quiero. Pudo haber puesto como pretexto eso, mas no lo hizo. Aceptó de buena voluntad. Por eso nuestro desafío, amados hermanos, es aceptemos el ser entrenados bajo la guía del Espíritu Santo. Aceptemos el entrenamiento. Estamos compartiendo el libro azul como entrenamiento. Acéptelo. Llenura del Espíritu Santo.
¿Cómo compartir mi testimonio? ¿Cómo compartir la historia de Dios o el Evangelio? ¿Cómo tener una vida de oración? ¿Cómo estudiar la Biblia para mí? ¿Cómo estudiar la Biblia para un creyente y discutirla juntos? ¿Cómo estudiar la Biblia para personas precristianas? ¿Cómo ser parte de la iglesia? Eso es lo que ofrecemos en el Libro Azul. Entrénese. Necesitamos ser entrenados, hermanos, si queremos desempeñar el ministerio que Dios nos permite realizar. Punto número 2. El Espíritu Santo entrenando a otro más porque tiene buena reputación. Versículo 2 dice, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. ¿De quién daban buen testimonio? De Timoteo. Tenía buena reputación. Timoteo era conocido por toda la región, porque la palabra dice que lo conocían en Listra y en Iconio, 2 pueblos. ¿De qué nos habla entonces? Sin duda alguna, Timoteo le gustaba servir. Yo no sé si estas dos iglesias convivían y era conocido Timoteo por su servicio. Porque para que Timoteo conociera a todos los hermanos, como a nosotros los pastores nos pasa, estábamos en Terán y llega un joven y dice, hermano pastor, ¿cómo está? Y dije yo, ¿quién es este? Y yo lo saludé, estamos bien, gracias a Dios. Y digo, ¿quién es? Y hasta que me dijo, soy de la iglesia fulana de tal, es que estuve en su organización como iglesia. ¿A poco estuviste el día 17? Sí, hermano, ahí estuve. Le digo, pues para que yo te detectara, quién sabe. Pues éramos bastantes. Sí, hermano, no creo que se acuerde de mí, dice. Pero ahí estuve. Y a veces, hermanos, esa partecita no la entienden. De que uno mira a un montón y el montón nos mira a uno. Y los que están en el montón sí se graban a uno. Pero uno, ¿cómo se graba el montón? Pues nada más eso, el montón, ¿verdad? Timoteo creo que era algo así. Era conocido por todos. Participaba este varón. Era un joven servicial. ¿Cuán importante es tener una buena reputación? Pues la conducta acompaña al que sirve al Dios vivo. Por eso debemos de cuidarnos. A donde quiera que andes, a donde quiera que estés, debes de cuidarte. Porque la reputación acompaña el día de mañana que tú le prediques a alguien el mensaje de salvación. Al ser entrenado y tener una buena conducta, los hace ser creíbles en lo que enseñen o en lo que predican. Por eso es bueno tener y cuidar el buen testimonio en la iglesia como afuera. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1 y 2, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1 y 2, dice así. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea, ¿qué dice? Irreprensible, o sea, buena conducta, buena reputación, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Pero lo que se pone primero, amados hermanos, es la buena reputación. Versículo 8 al 10. Los diáconos o los servidores, los ayudantes, asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Siguiente, que guarden el ministerio de la fe. ¿Qué dice? Con limpia conciencia. Eso nos habla, amados hermanos, de tener una buena conducta. El siguiente versículo. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el servicio, si son, ¿qué dice? Irreprensibles, si tienen buena
reputación, si tienen buena conducta. En 1 Timoteo capítulo 2, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 15, 1 Timoteo 2:15 dice: pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor, santificación con modestia. Está hablando de la mujer. Y habla de una buena conducta. El que tiene buena conducta es un buen prospecto para ser entrenado. En 2 Timoteo 2:2, un versículo clave: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. La buena conducta o buena reputación da a conocer nuestra fidelidad a Dios. ¿Por qué podemos gozar de buena conducta? Porque estamos obedeciendo a Dios. El que no obedece a Dios va a carecer de buena conducta. Hasta en las primarias, secundarias, preparatorias, ya no sé en la universidad porque apenas voy a ver si les dan carta de buena conducta. ¿Sí o no? ¿Qué problema para los padres cuando le dicen: es que no le puedo dar carta de buena conducta a su hijo? ¿Se da cuenta? ¿Y qué problema para el papá cuando dicen: no le puedo dar carta? O sea, le están diciendo: se porta mal. ¿Cómo voy a recomendarlo a la siguiente escuela si se porta mal? Y es un problema. Porque lo que te piden, llevas papeles y la carta de buena conducta es que no me la dieron. Necesitamos la carta de buena conducta, si no, no puede ser aceptado. Pues es lo mismo en la iglesia. No puede ser entrenado el que no tiene carta de buena conducta. La Biblia lo enseña. Por eso dice 2 Timoteo 2:2: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Eso habla de obediencia a la palabra, que sean idóneos, que sean capaces para enseñar también a otros. Por eso, amado hermano, se pide buena reputación. Nuestro desafío, el entrenamiento es necesario. Aceptemos el entrenamiento bajo la guía del Espíritu Santo. Seamos entrenados, amados hermanos. ¿Es un desafío? Sí, es un desafío. Y si vas a buscar trabajo a un lugar, eres desafiado a ser entrenado. Y tienes que aprender a hacer las cosas como la empresa o tu patrón te pide que hagas las cosas. ¿Por qué estamos dispuestos a someternos a un entrenamiento allá afuera y no queremos someternos a la iglesia para un entrenamiento al servicio del Señor? Y ojo, ¿qué pasó? Lo que tiene trascendencia es lo que se hace en la iglesia para la vida eterna. Punto número 3. El Espíritu Santo entrenando a otro más, porque tiene que ser útil en la obra del Señor. No estoy diciendo que seamos inútiles. Todo lo que hagas es útil a la obra del Señor. Desde levantar sillas, barrer, cosas pequeñas. Pero hay cosas que sí se necesita ser entrenado. Hay cosas que necesitas conocer y necesitas someterte a un entrenamiento o capacitación. Versículo 3, estamos en Hechos capítulo 16, versículo 3. Hechos 16, 3 dice: quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades,
les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Ahora imagínate Pablo. Pablo está formando un equipo. Pablo predicaba primero a los judíos y después se iba con los gentiles. Piensa quién era Timoteo. Pablo era astuto, porque Timoteo tenía sangre judía y tenía sangre gentil. Era perfecto para su equipo de trabajo. Le circuncidó para que pudiera entrar, amados hermanos, en la sociedad hebrea, en la sociedad judía. Pero él ya era parte de la sociedad gentil. Pablo está abriendo un panorama de servicio más amplio a Timoteo. Así que era para Pablo muy codiciable este aprendiz, Timoteo. Era de gran utilidad. Su influencia como creyente podía llegar a ambas esferas, a la esfera judía, a la esfera gentil. Timoteo llegó a ser, déjeme decirle, el pastor de la iglesia en Éfeso. Tú lees la carta de Efesios, amado hermano, y tú estarás leyendo los consejos para la iglesia de Timoteo. La carta que le escribe Pablo a Timoteo, primera de Timoteo, segunda de Timoteo, son los consejos a un pastor joven. Por eso le dice, huye de las pasiones juveniles, porque es un pastor joven. Se cree que cuando Pablo lo lleva no tiene ni 17 años, es un adolescente. Pero llega a ser un gran ministro, ¿por qué? Porque aceptó ser entrenado. Sin entrenamiento no hubiese sido posible llegar a ser pastor de Éfeso. Sin entrenamiento no hubiese sido posible que madurara lo suficiente para hacerse cargo de una iglesia. Cada creyente tiene que aprender dos cosas. Dos cosas, cada creyente. Saber ministrar, servir a la iglesia, uno. Y dos, saber ministrar al que no es creyente con el evangelio. Dos cosas tienen que aprender. Saber servir aquí adentro y saber servir allá afuera. Eso es lo que Dios espera de cada hijo suyo. Por eso encontramos que Pablo ya no lleva un discípulo, ahora ya lleva dos. En el sermón pasado decíamos que Bernabé tomó a Marcos y Pablo tomó a Silas. Pero llegando a Listra, toma a Timoteo. Por lo tanto, lleva dos, a Silas y a Timoteo. Y nos vamos a encontrar que Pablo va recogiendo gente. Conforme vayamos avanzando, te vas a dar cuenta que Pablo recoge gente y va formando todo un grupo, va entrenando más gente. No te conformes. Ya gané a uno para Cristo y lo empiezas a apapachar, lo vas a entrenar y te olvidas de los demás. No, hermano. Sigue compartiendo el evangelio. Hay mucha gente que necesita del Señor. Por eso nuestro desafío es, la capacitación es necesaria. Aceptemos el entrenamiento bajo la guía del Espíritu Santo que ofrecemos. Necesita ser entrenado. Es una necesidad ser entrenado. Sé desafiado. Acepta el desafío.
Amado hermano, es una necesidad hoy en día. Estoy sorprendido porque hemos llevado ese entrenamiento de la iniciativa Timoteo a muchos pastores. Teníamos 1100 pastores, nada más de 4 redes. Pero cuando les llevamos la iniciativa, algunos se emocionaron y dijeron, vengan a entrenar a nuestros pastores. Le dijimos, no, tú te vas a capacitar y tú los entrenas. No tengo tiempo. Entonces empezamos a ver una resistencia, aún en pastores, que no quieren ser entrenados. Es una necesidad apremiante. El enemigo nos está atacando por donde sea. Por donde sea. Necesitamos apurarnos. El tiempo se nos acaba. No dejes que otro haga lo que a ti te corresponde. Entrénate, hermano. Dios, gracias porque nos permites reflexionar en tu palabra. Gracias, Señor eterno, porque nos hablas muy claro. Permite, Dios, que podamos ser prácticos en lo que aprendimos hoy. En el nombre de Cristo, amén. Dios les bendiga, hermanos. Damos mi corazón, quiero más de ti. Toma mi necesidad, dame tu preciosa paz. Quiero más de ti. Dame más de ti. Bendito Señor. Dame más de ti. Quiero más de ti.